Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy nos va a tocar ver el tema de prefijos y análisis dimensional. Y bueno, ustedes ya me conocen, me han visto en videos previos, por tanto, vamos al tema. Hoy comenzaremos con la pregunta de ¿qué es un prefijo? Bueno, este prefijo se va a caracterizar porque lo vamos a escribir como un multiplicador de unidades básicas y estas van a ser especificadas en potencias de 10 como lo pueden ver aquí. Es decir, si ustedes encuentran un 10 elevado a un exponente, que ahorita vamos a ver cuáles pueden ser, eso se va a llamar de cierta manera y ese nombre se va a conocer como prefijo. Ahora, hemos escuchado hablar muchísimas veces sobre algunas unidades, por ejemplo, el metro, el kilogramo y el segundo. Si ustedes lo recuerdan, todas estas tres que acabo de mencionar son unidades básicas o unidades elementales. Ok, el segundo me sirve para contabilizar tiempo y los nanosegundos también. Pero ¿qué diferencia hay? Bueno, aquí aparece una nueva eh, frase al principio de esta palabra que es nano. Y por su parte también sabemos que un metro sirve para denotar longitud, pero resulta que aquí encontramos algo que se llama mili en este caso vemos que aparece como milímetros, ¿no? Entonces, estas palabras curiosas que son mili y nano van a ser prefijos, ¿vale? Bueno, pero ¿a qué se refiere o cómo voy a tratar esto en la famosísima álgebra? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. ¿Cómo usamos los prefijos? Esa es la cuestión. ¿Cuándo usar y cuándo no usar los prefijos? Aquí se observan, les dejé una pequeña tabla donde tenemos potencia, prefijo y abreviatura. Estas potencias son las que más se usan en física y nos ayudan, o estos prefijos nos ayudan a de alguna manera nombrar esas potencias para que sean más manejables. Recuerden que cuando ustedes le ponen nombre a algo, se presta para manejarlo mejor. Entonces digamos que es el lenguaje de las cifras grandes o las cifras muy pequeñas. Para las abreviaturas, algunos de ustedes a lo mejor van a reconocer algunas letras que son del alfabeto griego, por ejemplo, la letra mu o miu, en algunos casos le dicen así. Para especificar, por ejemplo, megas es una B mayúscula, para expresar kilos es una K minúscula y así sucesivamente. Aquí pueden encontrar las abreviaturas, ¿no? Y tenemos de este lado una potencia o una base 10 elevada a la menos 3. Y también tenemos una unidad básica en segundo plano. Ok, entonces hoy vamos a empezar a leer prefijos. Esta potencia de acá, ustedes la pueden encontrar en este lado. Entonces, si ubican el 10 a la menos 3, se darán cuenta que el prefijo se llama mili. Ah, entonces aquí puedo yo decir que estoy hablando de un mili y la unidad básica es metro. Entonces todo esto en conjunto es un milímetro. ¿Vale? ¿Por qué uno? Ah, si ustedes encontraran de este lado algún número, que en este caso sí hay un número multiplicando ahí, pero es invisible, aunque no lo vean, ahí puede aparecer un 1 por 10 a la menos 3. Puede aparecer un 7 por 10 a la menos 3, un 3 por 10 a la menos 3 y así. Entonces, aquí pueden encontrar ustedes un milímetro. Veamos otro ejemplo. Si notan, ahora lo que cambió es que ya no es una potencia, vaya, negativa, sino que ahora es positiva. Entonces, de nuevo, lo buscamos en nuestra tabla de la derecha y vamos a encontrar que 10 a la 3 denota un kilo. Ok, o el prefijo es kilo. Ah, entonces aquí estoy encontrando kilo y la unidad básica de nuevo va a ser metro, entonces puedo constituir un kilómetro, ¿no? Habíamos quedado en lo de los múltiplos a un lado del 10, que aquí nada más está haciendo 1 para efectos fáciles, ¿no? Entonces aquí, si ven, aquí únicamente cambié la unidad básica. Ya no estoy hablando de metros, sino de gramos. Entonces son 10 a la 3. El prefijo sigue siendo el mismo, kilo,
y la unidad básica es gramo. Entonces es kilogramo, ¿no? Tenemos 1 kilogramo en esta diapositiva. Ahora cambiemos a una potencia un poco más grande, como 10 a la 6. Cuando ustedes ven un 10 a la 6, se van a su tabla de prefijos y encuentran aquí en este lado el 10 a la 6. El prefijo se llama mega y la unidad básica son los volts. En algunos casos le dicen voltios, pero es como un término más español. Entonces aquí vamos, para nuestro curso, vamos a llamarle volts. Entonces tenemos 10 a la 6 que habíamos quedado que era mega, entonces tenemos 1 megavolt. Perfecto, entonces espero que con esto haya quedado claro el cómo leer los prefijos. Ahora vamos con la segunda parte de este video que trata sobre el análisis dimensional. Entonces la primera pregunta para esto es, ¿qué es una dimensión? Bueno, una dimensión va a ser la representación o va a representar la naturaleza física de una cantidad. Es decir, ustedes pueden tener una distancia y esta distancia la pueden medir a lo mejor en piecitos o esa distancia la pueden medir en estadios o la pueden medir fácilmente con una cinta métrica. Claro que cada uno sigue un patrón diferente, ¿sale? Entonces, esas dimensiones y a la forma de hacerlo, este tipo de dimensiones, vamos a denotarlas de cierta forma específica. Este análisis dimensional se va a llevar a cabo como si fueran expresiones matemáticas y algebraicas. Pero ahora, ¿a qué me refiero con expresiones matemáticas? Vamos a encontrar que en el análisis dimensional de entrada vamos a encontrar tres importantes formas de medir o de dimensiones, que son la longitud, van a ser la longitud, va a ser la masa y va a ser el tiempo. Entonces, yo voy a tratar a estas dimensiones como si fueran expresiones matemáticas y voy a seguir reglas del álgebra. Aquí sí necesito que ustedes hayan repasado súper bien sobre cómo sumar o restar términos semejantes y todo ese tipo de cosas. Si ustedes ven o si reflexionan en esto, yo no puedo sumar o restar, por ejemplo, 1 kilo de naranjas más una estatura o una longitud. O sea, no puedo estar sumando masa con una distancia, porque no es lógico, no es el mismo tipo de dimensión, no es el mismo tipo de cosas. Entonces, como no son semejantes o no se está midiendo el mismo tipo de dimensión, entonces esto no puede ser. ¿Vale? Entonces, para esto ocupamos las expresiones matemáticas. Ahora, vamos a ver una pequeña tablita en donde vamos a encontrar dimensiones y unidades importantes. Aquí sí necesito de toda su atención, por favor. Habíamos visto 3 tipos de sistemas. En una era el sistema internacional, el otro era el CGS y el inglés. En el inglés no habíamos trabajado tanto, pero me parece oportuno mencionarlo, aunque sea en este video. Para unas medidas importantes que vamos a encontrar o que vamos a ocupar va a ser el área, el volumen, la velocidad y la aceleración. Estas especificaciones que están acá, como L cuadrada, L al cubo, L entre T al cuadrado, son la representación de las dimensiones. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a representar el área, esta área va a ser la longitud o una unidad de longitud, pero al cuadrado. El volumen va a ser una unidad de longitud al cubo y la velocidad va a ser unidades de longitud entre unidades de tiempo, así como la aceleración va a ser longitud entre el tiempo al cuadrado. Ustedes saben que para el sistema internacional el área se va a medir en metros cuadrados, centímetros cuadrados y pies cuadrados para cada uno de estos. Entonces, aquí es lo que estamos intentando especificar. De esta diapositiva, en lo que más se deben de enfocar es en estas unidades de acá. Algunas veces ustedes van a encontrar estas dimensiones encerradas en unos corchetes. Esto se hace normalmente para especificar que se está hablando de dimensiones,
¿sale? Entonces únicamente estamos denotando dimensiones. Ahora, ¿en dónde ocupo yo el análisis dimensional? Pongamos este ejemplo. Tenemos que verificar la expresión de la velocidad final. Esta expresión normalmente lleva una F en el primer término, en esta V. Se acostumbra a poner una F como subíndice para denotar velocidad final. Esta V que sigue es una V subíndice 0. Ese subíndice 0 me denota mi velocidad inicial o también rapidez en este caso. Más adelante aclararemos sobre cuándo llamar velocidad y rapidez. Quiero que pongas mucha atención en ese futuro video. Y esto está sumando a la multiplicación o al producto de la aceleración por el tiempo. Y entonces nos preguntan que si esta expresión es dimensionalmente correcta. Ok, ¿cómo hago este proceso? Súper sencillo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esta expresión? Nosotros queremos saber si estas unidades son correctas. Ok, entonces vamos a anotar las dimensiones de la velocidad. Entre nuestros datos conocemos que V va a tener dimensiones de longitud entre tiempo. Y también lo va a hacer la velocidad inicial. Va a tener las mismas dimensiones. Entonces, de tal manera que se puede representar así. El tiempo va a tener dimensiones de tiempo porque es una unidad fundamental. La aceleración, en cambio, va a trabajar con longitud entre el tiempo al cuadrado. Ok, entonces aquí en el análisis dimensional vamos a tener que verificar una igualdad. Esto quiere decir que voy a poner o voy a respetar esta expresión original de la siguiente forma. Yo sé que la velocidad entonces tiene unidades de longitud entre tiempo. Lo mismo que la velocidad inicial, lo vuelvo a escribir así. Longitud entre tiempo. Y a esto le vamos a sumar las unidades de la aceleración, que va a ser longitud entre el tiempo al cuadrado. Y para el tiempo, pues las unidades van a ser el tiempo, ¿no? Vaya sorpresa. Y entonces yo encuentro que acá esta longitud entre tiempo ya está simplificada, o sea, no hay más datos que trabajar de este lado. Entonces me concentro en mi lado derecho. Esto será longitud entre tiempo más, y aquí me encuentro con un detalle. Estos dos corchetes se encuentran multiplicándose, entonces yo debo de emplear el álgebra para saber que esta t entre t cuadrada se puede simplificar. Entonces nos quedaría como L entre t también. Si observan, aquí yo no puedo, yo estas dos unidades, si yo sumo una expresión que tenga longitud entre tiempo más una expresión que tenga longitud entre tiempo, me seguirá dando longitud entre tiempo. ¿Por qué? Porque son términos semejantes. Entonces, esto quedaría como longitud entre tiempo entre longitud entre tiempo. Aquí tal vez ustedes se preguntarán, oye, pero esta es longitud entre tiempo más longitud entre tiempo. Si tú acabas de decirme que estas son semejantes, entonces ¿por qué no hago lo siguiente? Aquí hay un 1, aquí hay un 1 y no lo sumo. Ah, bueno, porque aquí no me interesa saber cuántas veces se duplica la expresión, sino que me interesa que se mantenga. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, aquí hay kilogramos y aquí hay kilogramos, las unidades únicamente van a seguir siendo kilogramos. Es lo mismo que pasa con unidades de longitud entre tiempo. Si yo sumo una longitud entre tiempo más una longitud entre tiempo, me seguirá dando longitud entre tiempo. Es por eso que aquí no pongo una constante como 2. Espero que con esto hayamos comprendido que aquí los términos coinciden dimensionalmente. Por lo tanto, la respuesta o la expresión es adimensionalmente correcta. Entonces, te voy a dejar unos ejercicios extras al final de este video. Y bueno, me dio mucho gusto estar aquí trabajando contigo. Nos vemos en el próximo video.